Hoy en día, Luis, hay cosas que no negocio, que antes podía negociar. Tengo una vida que me gusta, pero además me gusta, no porque sea mejor que la tuya o de la tuya o la tuya. Me gusta porque la construí. Aprendí el cultivo, aprendí el trabajo, aprendí la fragilidad, aprendí a arrodillarme. Me falta tanto por aprender, pero eso lo he aprendido y eso lo enseño a la gente. Somos seres profundos en búsqueda constante de cambios y al mismo tiempo preparados para aprender frente a lo que nos ocurre. Vivimos anclados a las palabras y el gran escritor Carlos Fraga no vacila en explicar cómo el significado que le damos a una palabra como éxito quizás no sea el más adecuado, porque no nos detenemos a entender y analizar hacia dónde fluye nuestra energía o qué es lo que realmente necesitamos o lo que verdaderamente nos hace feliz. Esta conversación con Fraga no se trata en una guía de acción rápida, sino en una posibilidad para entendernos como agentes de nuestra propia transformación. Querido Carlos, por años te has dedicado a indagar y sobre todo compartir tu conocimiento desde lo humano, desde el alma, desde lo que nos emociona, desde lo que nos conmueve, desde lo que nos marca. Sin duda ese hallazgo te ha permitido constantemente seguir impartiendo esos conocimientos y esa búsqueda. Yo quisiera arrancar esta conversación con cuál es el último hallazgo, cuál es la última teoría, cuál es el último mantra de Carlos Fraga, el que tienes ahorita. Tal vez en 15 días me los cambies o en 2 meses rebusques, pero ahorita, ¿qué es lo que mantienes como una forma de compartir, de expresión de vida? Que la paz es lo único que no se hipoteca. No hay posibilidad de hipotecar la paz. Porque la paz es un componente absolutamente importante y necesario para todo lo que todos los seres humanos deseamos, pero muy desconocido para toda una cultura que le dio la espalda a la paz. Una cultura que habló de paz, que peleó por la paz, que marchó por la paz, pero que nunca supo lo que era la paz adentro. Y esta cultura, estamos en una bisagra de una nueva cultura, nos está presentando que sin paz no hay nada. Es decir, que el amor sin paz es un tormento. El dinero sin paz es volverte esclavo del dinero. Los amigos sin paz es la perdición. Es decir, todo sin paz no sirve. Por lo tanto, la paz no la hipoteco. ¿Y por qué sientes que la paz siempre ha quedado como en una segunda vuelta para el ser humano? ¿Por qué no le hemos dado esa prioridad que hoy concientizas? Porque acuérdate que venimos de una cultura que era una cultura del éxito, que era una cultura de mostrarse, que era una cultura de que los demás vieran, que era una cultura del número uno, que era la cultura del llegar. Fíjate, 3 verbos: llegar, nadie sabe a dónde; triunfar, nadie sabe en dónde; y lograr, nadie sabe qué. Esos eran los 3 verbos. Y todos nos montamos en ese tren. Era un tren donde el ser no jugaba ningún papel. Lo importante era lo que los demás vieran. Era importante que la gente llegara a tu casa a ver las paredes de trofeos. Era importante que la gente llegara y viera tus carros. Era importante que la gente... Eso que tú demuestras. Pero cuando tú raspabas un poco, que era lo que hacía uno o hice o hago en mi consultorio, raspabas las paredes y te encontrabas que lo que había era llanto, aquí lo que había era inconformidad, lo que había era desesperación. Y eso ha dado lugar al mundo que tenemos. Un mundo minado de cáncer, un mundo minado de gente que no sabe dónde está ni para dónde va, porque falta la paz. Entonces la paz terminó siendo una entelequia, una cosa que todo el mundo pensaba, pero nadie sabía para dónde iba. De hecho, hay gente que te dice: ay, Carlos, ¿tú sabes qué pasa? Que la paz a mí me aburre. Pero que a ti no te aburre la paz, a ti te aburre el que no estés en el permanente movimiento en el que te enseñaron a vivir. Entonces, conceptos diferentes: paz, tranquilidad, movimiento. Paz tiene que ver con serenidad. Paz tiene que ver con una cosa dentro de ti que se calma. Se calma con la respiración, se calma. Y al calmarse, entras en contacto contigo. Esto no es nada místico, esto no es nada volando, esto no es nada de otra dimensión. Esto es algo absolutamente que lo puedes hacer en tu carro, lo puedes hacer caminando, lo puedes hacer trotando, lo puedes hacer trabajando. Es saber cuándo detenerse y saber. Cuando sabemos que la música, que a todos nos gusta bailar, la base de la música fundamental es el ritmo, y el ritmo lo da la pausa, es saber que paz implica pausa. Y la pausa te va a llevar a ese estado maravilloso. ¿Por qué sientes que nos cuesta tanto la paz? ¿Por qué sientes que, por ejemplo, la pandemia viene nuevamente a darnos estos conceptos, pero también nos pone frente a nosotros el tema de la salud mental, donde justamente el desequilibrio y no encontrar la paz también toma fuerza en estos días?
¿Qué nos ha costado entender, Carlos? ¿Por qué siempre la salud mental resulta ser tal vez un tema poco abordado, pero tan importante? Y justamente la salud tiene que ver asociada con la paz, ¿no? Con sentirte tranquilo, con tus pensamientos, con lo que emanas, con lo que eres. Si yo te digo, en este momento histórico, 2022, y yo te traigo a esta entrevista un teléfono de los negros que se usaba en la telefónica del momento de los 80, 90, 70, y te le digo, Luis, por favor, tú que sabes tanto de cosas digitales, ponle internet a este teléfono. Tú me vas a decir, no puedo, no existe. Ok, yo creo que cuando nosotros estamos bajo un sistema de pensamiento, cuando nosotros estamos bajo una narrativa de pensamiento, tratar de esa narrativa llevarla a algo sensible, llevarlo a algo por otro camino, la narrativa no tiene contundencia, la narrativa se cae por sí misma. Nos tocó una bisagra, como te decía, entre el éxito y el cuidado, que no supimos qué hacer con ella y generó el desequilibrio. Quien no estaba medianamente en sintonía con esto, que no ha sabido remontar la ola, entra en desequilibrio. ¿Por qué? Porque nada es como antes. Porque todo, Luis, absolutamente todo cambió. Inclusive las cosas más invisibles. Porque tenemos que comenzar por lo invisible. Hasta hace poco lo invisible era poco serio. Hasta hace poco lo invisible era mágico. Hasta hace poco lo invisible era tonto. Hoy en día lo invisible no solo tomó, nos encerró 2 años. Nos encerró 2 años lo invisible. Lo invisible atentó contra nuestra vida. Lo invisible atentó contra lo que consideramos sólido. Atentó con lo que consideramos estable. Evidentemente tiene que haber mucho desequilibrio. Una enfermedad mental no es más que un desequilibrio. Y ese desequilibrio puede volver al equilibrio o a veces no. Y eso es lo que generan estos grandes y portentosos cambios estructurales, donde ya mi hacer ni mi tener es importante si no va de la mano con mi ser. Y la pregunta es, ¿y dónde está mi ser? Tengo 4 carreras universitarias, hablo 3 idiomas, soy brillante, tengo todos los reconocimientos del mundo. Y no sé de qué me estás hablando. Ese es el problema. Y no estoy en paz. Correcto. Carlos, me impresionó que un hombre que ha tenido, y insisto, tantos años en esta búsqueda, en este reconocimiento por el ser, por el perdón, por la reestructuración, por indagar, hace menos de 20 minutos me dijiste, estoy en un momento de cambio, estoy en un momento de reestructuración. Este es el camino para toda la vida. No hay un estado de paz permanente. Y me refiero, porque si me planteas un cambio en tu vida, es decir, que constantemente estás buscando nuevas respuestas. Entonces, esas respuestas, primero me gustaría saber cuál estás buscando y segundo, si eso inquieta el espíritu nuevamente hacia lo que hablamos de la paz. ¿Nos aleja de la paz? Son 2 preguntas en una. Primero, vamos a llevar los términos. Quietud implica paz. Parálisis implica muerte. Cuando tú te acomodas en un solo estado, es igual que el hámster, en la ruedita del hámster, que vas cabalgando con la ruedita, porque la ruedita va perfecta y esa ruedita va a altas velocidades hasta que algo de pronto le mete una estaca a la rueda. Hay una circunstancia y eso es importante. Saber cuando el adentro de ti está generando cambios es fundamental. A mí hace poco me dio COVID, ya yo venía con un registro de mí que yo estaba cansado de ciertas estructuras, estaba como con ciertas cosas que ya no me motivaban y la gente seguía pidiendo. Y llegó el COVID y mira, me dejó en esta, gracias a Dios esto es nada, pero me dejó con esta voz no clara. Y este es mi instrumento. Y eso me hizo detenerme, el gran verbo. El gran verbo que precede a la paz es me detengo. Y detenerme y saber a ciencia cierta que ya mi alma no está buscando lo que buscaba antes. ¿Qué busco, Luis? No sé. No lo sé a ciencia cierta, pero entiendo que estoy buscando algo más íntimo, más cercano, más tangible, más orgánico. No sé dónde está. No tengo ni siquiera muy el camino, pero entrar en algún camino que me va a hacer a veces oscuro y difícil, es algo que me apasiona, que me gusta, que no me da miedo ya. Y eso me gusta de este momento de mi vida. ¿Y sientes que eso es un punto que nos cuesta a los seres humanos enfrentarnos a los cambios, a esa reestructuración? Nunca hay un estado idóneo para toda la vida, es decir, somos
entes de cambio permanente. Claro, porque entre las cosas fundamentales de esta nueva cultura es que vamos del control a la confianza. Y wow, del control a la confianza es muy fregado alguien que ha vivido toda la vida controlando a los demás, controlándose a sí mismo, controlando el tiempo, controlando todo cuando te dice la vida. ¿Y la confianza? Llamemos, es dejar de creer en Dios para creerle a Dios, al Dios que te dé la gana. Dejar de creer en Dios para creerle a Dios. Cuando dejas de creer en Dios, dejas todo lo externo y empiezas a creerle a Dios y empiezas a sentir que eres un milagro y que estás en una vida perfecta, aun cuando no la entiendas. Entender no es lo más importante. Entender no es lo más importante. Lo más importante es sentir que estás y que dentro de eso todo lo que ocurra incómodo, difícil, atormentante a veces, wow, es importante. Carlos, las vivencias y tal vez los cambios abruptos de la vida. En tu caso, me gustaría conocer y cómo reestructuraste un poco, o vives reestructurando un poco todos estos conceptos y todos estos cambios sobre lo que te ocurre. ¿Cómo podemos entender de que lo que nos pasa podemos tomarlo como una decisión de cambio o una decisión de queja? ¿Cuál ha sido, según tu criterio, o sea, lo que tú has vivido, esas situaciones que te han cambiado o que te ha permitido evolucionar? ¿Qué has logrado en ti vencer, quitarte para poder avanzar? Y que puedas compartirnos como una experiencia y también como para conocer detalles sobre ti. Con Pues. mucho gusto. Mira, a mí básicamente siempre me aterra, yo soy muy del poder, ¿no? Yo vengo de esa cultura del número uno, del poder. Tienes que no solo ser, sino ser el mejor. No tienes que disfrutar, sino además garantizar. Dígame esos verbos, que esos verbos no están registrados en la vida. Eso está registrado en el ego, pero en la vida no existen. ¿Cómo tú garantizas algo? ¿Cómo tú garantizas que ahorita no va a llover? ¿Cómo tú garantizas nada? Todos esos verbos, yo también formo parte de todo eso. Y sin duda alguna, la manera más fácil de vulnerarme siempre fue quitarme lo que sentía que yo había conseguido ya. Y eso me fue llevando por derroteros enormes. Y esos derroteros enormes me fueron enseñando también que hay una dinámica que no necesariamente es la destrucción, sino que tiene que ver con el caos. Esto es muy interesante. Además que es una ley de termodinámica, la ley de la entropía. Aquí estamos hablando ya, es que todo lo que yo hablaba en los 90 en el Canal 8 era brujería. Hoy en día es ciencia. Hoy en día estamos hablando de ciencia. El caos es lo que hace que tú evoluciones. Y yo entiendo una cosa que la voy a explicar muy sencilla. Perdón, esto lo fui entendiendo con el tiempo. Me dolieron muchísimo los cambios. Me tuve que arrodillar tantas veces que entendí que toda situación en la vida se resuelve cuando entiendes que todo implica arrodillarse, porque la distancia entre las rodillas y el piso marcan la solución a cualquier problema. Y arrodillarse no es un acto físico, es un acto emocional. Y ese hecho de arrodillarme tantas veces me permitió sentir que era la única manera de poder tener la distancia perfecta para ver lo que hay que ver. Y eso era poner siempre mi soberbia en juego, eso era siempre restregar mi frente al piso, y eso siempre fue muy complicado para mí y muy duro para mí hasta que lo aprendí. Lo fui aprendiendo, no quiero decir que lo sepa al 100%. La vida tiene mucho para enseñar todavía. Sino que ahora lo pongo en una perspectiva y entiendo y digo, pero ¿para qué? Entonces cuando tú empiezas a registrar nuevos verbos, la vulnerabilidad, la fragilidad, la confianza, el poner todo en la perspectiva de, ajá, ¿y qué pasa si no? Ese ¿y qué pasa si no? Era algo que mis palabras no registraron nunca, porque yo era un triunfador, verbo que me parece apelativo, que me parece horrible. Horrible hoy en día. ¿Triunfador de qué? Si el triunfador es el que está echado en su casa con su amor al lado, disfrutando de algo que le guste. ¿Entiendes? Eso es un triunfador. Es decir, no el triunfador no tiene nada que ver con el concepto que yo tengo de triunfador. Y sigo siendo un laburante, y sigo siendo una persona que me encanta mi trabajo y lo hago con lo mejor lo puedo, pero lo hago desde otra energía. Y eso ha cambiado profundamente mi perspectiva. Hoy en día, Luis, hay cosas que no negocio, que antes podía negociar. Por ejemplo, día, la vida que he construido. Tengo una vida que me gusta, pero además me gusta, no porque sea mejor que la tuya o de la tuya o la tuya,
Me gusta porque la construí. Entonces tengo una pareja que me gusta, tengo un hogar que me gusta, tengo actividades que me gusta, tengo gente que me gusta. Estoy rodeado de actividades que además las escojo, las cambio, les pongo y me encantan. Entonces eso ha sido una construcción. Eso no es, wow, mira, no, eso es algo que es atesorable. Por lo tanto no tiene precio. Y al no tener precio, wow, cada vez que la veo digo gracias, gracias. Y seguramente la vida la va a cambiar porque las ha ido cambiando. Pero lo sustancial está ahí. Aprendí el cultivo, aprendí el trabajo, aprendí la fragilidad, aprendí a arrodillarme. Me falta tanto por aprender, pero eso lo he aprendido y eso lo enseño a la gente. Carlos, ¿qué conceptos, qué conceptos tiene la humanidad que pueden esclavizarnos? ¿Qué conceptos nos tienen limitados? Aquí podemos entrar en todo el panorama y hay muchos debates internacionales. La religión, dicen, ¿no? Las creencias, ¿no? Pero, ¿qué para ti puede ser importante descifrar como una primera atadura de la humanidad? Que podemos nosotros desenredarlo y puede sin duda darnos esa cercanía, ese avance hacia relacionarnos con mayor empatía, con mayor reconocimiento. Lo primero es, hay que hacer un trabajo, Luis, en escuelas, en medios de comunicación, en todas partes, por el rescate de la confianza. Si tú me preguntas cuál es el mal del mundo actualmente, hemos perdido la capacidad de confiar. Si en países como México la confianza pasó de un 21% a un 9.3%, implica que de cada 100 individuos, 9 pueden confiar. La pregunta es, llevámoslo a tu condominio. Si en tu condominio nada más 9 de las personas que viven confían, las otras el otro resto van a estar permanentemente saboteando, van a estar permanentemente haciendo daño, van a estar permanentemente generando contras, va a estar permanentemente generando caos alrededor de todo lo que se haga. Y yo creo que eso lo hemos hecho a todo nivel. Cuando no confío en ti, es porque no confío en mí. Los budistas dicen, solamente las cosas y las personas vienen de dos formas, o como lección o como regalo. O como lección o como regalo. No pueden venir de otra forma. Por lo tanto, acéptalas. Porque aprender a aceptarlos implica tener confianza en la vida. Voy con otra cosa importante de los conceptos. El alma y la mente. La mente es la casa del ego. No es mala, es perfecta. Pero siempre te va a llevar a la necesidad de triunfar, ganar, tener la razón, tener todo. El alma te va a llevar a evolucionar. Por eso, a mí lo budista me gusta porque se parece mucho al alma. Porque te lleva a evolucionar, a vivir. Venimos de una generación que no nos dio chance a confiar. Porque cuidado, no digas tus cosas, cállate las cosas tuyas te las callas. Cuidado, hay mucha envidia, cuidado con la envidia. No lo hagas esto, no confíes en esto, no confíes en el otro. Y nos generaron entonces una cultura de una espinosidad que es muy difícil, Luis. Primer problema del mundo, la confianza, sobre todo en ti. ¿Cómo se corrige la confianza? Empezando a trabajar tu confiabilidad. Porque el problema no es Luis, el problema no es X, el problema soy yo. ¿Dónde está mi confiabilidad? ¿Qué hace que yo sea un ser confiable para cualquier persona? ¿Cómo trabajo eso? A nivel de energía. Y confiabilidad no implica dinero, no implica mi energía, que mi energía llegue y da. Eso implica convertirnos en seres generosos. La gente confunde generosidad con dadivosidad. La dadivosidad es doy, toma. ¿Necesitas dinero? Toma. ¿Necesitas esto? Toma. ¿Quieres mi carro? Toma. Es un ser dadivoso. Bien, maravilloso. Un ser generoso no. Un ser generoso donde llega, genera energía, genera pensamiento, genera una cuestión, una necesidad genera unas ganas de estar con él. Eso es lo que hay que curtir al individuo. Hay que curtirlo de eso, para que eso genere una confiabilidad, donde yo mirándote a los ojos sabes que no te miento, donde yo estando contigo sabes que no te voy a apuñalear, pero no por ti, por mí, ¿entiendes? Yo no lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer por mí. Cuando eso empieza a estar en tus hijos, en tu pareja, inclusive el hecho de que tu pareja se vaya con otra persona, que es parte de lo humano, hace que no te sientas apuñaleado.
Y eso empieza a cambiar las circunstancias totalmente del quehacer humano. Primero, la confianza. Por eso pasamos de una cultura, repito, una cultura del control a una cultura de la confianza, que es una cultura donde tienes que aprender y volver a confiar. Primero en la vida. Segundo, creerle a Dios en lugar de creer en Dios y empezar a estar y a habitar dentro de ti. Carlos, ¿qué se entiende en este momento cuando los conceptos, y sigo hablando de conceptos, Sí. están tan saturados de ideas, de interpretaciones, de vivencias, porque es muy personal? Cuando se habla de libertad, la libertad está muy tergiversada en muchos aspectos, pero ahora te lo pregunto desde el punto de vista humano, el punto de vista íntimo. ¿Qué nos puede conducir a un camino de verdadera libertad? ¿Cuál es la libertad espiritual? ¿Cuál es la libertad de nuestra conquista? ¿Hacia dónde podemos encontrarla, dirigir la intención de buscarla? Hacia volver a ser niños. Y ahí estoy hablando en nombre de Buda, de Jesús, de todos los grandes maestros. Volver a ser niños es volvernos a asombrar de la vida. Eso es lo que nos da libertad. La libertad es la posibilidad de asombrarme. Quien se asombra no tiene prurito. Quien se asombra se deleita. Quien se asombra está en la vida. Yo creo que hay que volver a ese estadio de libertad. La libertad de poder sentir que voy transcurriendo en un ámbito perfecto para mi evolución, que es distinta a lo mejor la del otro, pero esa evolución me va dando la libertad de moverme, la libertad de decidir, la libertad del cómo, porque el problema de la vida no es lo que suceda, es lo que tú y yo hagamos con lo que suceda. Y ese hacer con lo que suceda marca profundamente la diferencia. Yo creo que un ser empieza a ser libre cuando empieza a abrir el corazón. Para abrir el corazón necesitas confianza. Para abrir el corazón necesitas ser niño otra vez. Y ser niño otra vez, ¿que te lo pueden golpear? Sí, sin duda. Pero es que los golpes no acaban con mi corazón. Porque ningún golpe acaba con mi confianza, ni con la tuya. Y ahora, por ejemplo, los conceptos que atan, digamos. Por ejemplo, dicen que el perdón libera y que da una sensación de libertad. ¿Está asociado el perdón con la libertad? ¿A qué camino nos conduce realmente el significado del perdón? ¿El perdón tiene ese poder de liberador como la religión, como las costumbres, las creencias nos hacen ver? Absoluto. Pero el perdón es un proceso. Lo que pasa es que el perdón no es un concepto. El perdón es un proceso. Y mucha gente lo toma como un concepto. La gente, yo te perdono. La mayoría de gente que dice yo te perdono es no te vayas para que no me dejes y yo controlo esto. Y yo controlo esto. No, esto es un proceso. Para que tú llegues al perdón tienes que haber vaciado totalmente la tripa. Tú tienes que haber vaciado la ubre totalmente de rencor, de rabia, de resentimiento, de sentir que fue injusto, de por qué a mí, de victimazgo, de todo. Cuando eso está vaciado, que es el proceso del duelo, cuando eso está aceptado, cuando ya acepto, sí, esto pasó, y ahora veo cómo construyo lo nuevo, es ahí cuando el perdón se te presenta como un proceso hermoso y un proceso que no va a liberar a nadie sino a ti. Nadie perdona a nadie, te perdonas a ti, y al perdonarte a ti todo lo demás cabe, entra. Y además, cuando yo perdono a alguien no lo quiero para vivir conmigo. Yo lo perdoné para no cargarlo encima. Pero ya, suelto y ya. Suena fácil, pero no lo es. Suena sencillo, pero no lo es. Pero es un proceso, no es un concepto. Cuidado. Querido, tú sabes que tú eres un hombre que manejas las escenas, tienes todo, te has formado, aprendiste la actuación, eres un hombre que tiene todos los recursos, las herramientas, pero hay una frase que a mí me encanta, que has utilizado de muchas formas, que es la coherencia con uno mismo. ¿Y por qué te planteo este escenario contigo? Porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es también saber de que ese proceso lo he aplicado para mi vida. ¿Cómo entras un hombre, por ejemplo, con toda esa visión y esa filosofía de vida a ser coherente con el pensamiento y con la acción? Como una invitación hacia que, bueno, yo quiero portarme de esta forma, yo quiero conducirme bajo estas ideas, pero tiene que ser realmente creíble con lo que emano, con lo que soy. El concepto de la coherencia. Es muy complejo. No es complicado, es complejo. Porque la coherencia te tiene que mantener en un permanente estar despierto. Y el estar despierto es algo que realmente es complicado. Porque no vivimos en una cultura del estar despierto. Vivimos en una cultura de estar drogados. Sí, vivimos en una cultura de estar totalmente anestesiados. ¿De qué?
de conceptos, de religiones, de caminos, de llegadas, de logros, de ruidos, de otros. Entonces estamos totalmente drogados de ese mundo. La coherencia pasa a lo absolutamente sencillo, porque la coherencia es un proceso de ti contigo y un estado de ti contigo, es un viaje de ti contigo. Muy complicado, porque la mente que quiere ganar, el alma quiere evolucionar y tú estás inmerso en una cultura que te pide cosas. Evidentemente mantener una línea media de eso es todo un trabajo diario, constante. Mira, Luis, para tú llegar a ser medianamente coherente, tú tienes que aprender cosas tan simples pero tan difíciles como decir que no sin sentirte culpable y sin lesionar a nadie, por ejemplo. ¡Wow! Eso suena facilito, pero eso es dificilísimo. Hablaba antes de la entrevista contigo, segunda cosa, de dejar lo reactivo para ser proactivo. Cuando nos enseñaron que la mecha corta es lo que vale, ¿sabes? Que te digo una palabra y tú explotas y ahí damos el gran show y sale por las redes y ganamos o perdemos seguidores. No, lo proactivo es, hey, eso es tuyo. Reconocer, eso es tuyo, eso no es mío. Si lo quieres te daré ahí, chévere. Si quieres que algún día te conteste, con mucho gusto voy, me siento contigo y te contesto. Altamente complejo. Tenemos que dejar el concepto de ganar, Luis. Es que suena un verbo y una palabra muy simple. Pero dime tú una acción diaria que no hagamos para ganar. Nos paramos y nos cepillamos los dientes para no tener caries, para no... ¿Sabes? ¿Cuántos conceptos hay coherentes con el ser humano? Muy pocos. ¿Y cómo llevamos esos conceptos a un estado de libertad y coherencia? Tiene que haber goce. A nosotros nos enseñaron el goce. El goce de nosotros en nuestra cultura está en cosas externas. Está en beber, que no tengo nada contra eso. Beber, comer, celebrar, todos los excesos tienen que ver con el goce. Y el goce es un estado interno. Eso tiene que ver con la anestesia. El goce es un estado interno. El goce es ver a un perrito bebé jugando. El goce es ver la naturaleza en su máximo esplendor. El goce es sentirte. El goce está en esas cosas minúsculas. Entonces, la coherencia le previa todo un camino de reconocer, volver a conocer. Y tiene que ver también, oye, con otra palabra hermosa que tiene que ver con reconciliarles. El mundo está lleno de gente peleada con la vida. Y nosotros no podemos vivir peleados con la vida, porque la metáfora es que tú estuvieras en una barca, por un río caudaloso, además armando zaperoco, armándole la vida, pero no puede ser, porque me hace eso a mí. Eso no tiene sentido ninguno. Y peleado con la vida, por eso queremos que la gente funcione como nosotros funcionamos. Queremos que la gente haga lo que queremos hacer. Queremos que la gente sienta lo que queremos sentir. Estamos peleados con la vida. Por eso pensamos que estamos en el país equivocado, en la ciudad equivocada, en el cuerpo equivocado, en la cama equivocada, en la pareja equivocada. No, nada está equivocado. El único equivocado es tu ego. No hay nada equivocado, todo está perfecto. Poder alinear esa perfección es poder llegar a una reconciliación contigo. Un poder ver a tu historia personal. Esto es bellísimo. Esto es bellísimo y lo he hecho yo mucho con mi vida. Mucho. Esto ha sido un trabajo de acción. Poder ver mi vida paso a paso. Sobre todo quiebre a quiebre. Esos momentos que te quebraron la vida y poderlos volver a ver ahora. Desde otro ser transformado. Y poderlos ver y darles un abrazo. Y sentir que qué bueno. Qué duro. Cuánto dolió. Pero qué maravilla que eso hoy forme parte de mi vida. Y llegar a un momento de poder voltear a tu historia personal y verla con una sonrisa. Ni siquiera digamos agradecerla, verla con una sonrisa. Querido, ¿cómo ves el país hoy? ¿Qué está buscando el país? ¿Cuál es el punto de quiebre del país para que podamos nosotros encontrar una solución más armoniosa? ¿Cuál es la gran falta? ¿Hacia dónde ves o cómo ves un poco la situación emocional de Venezuela? Bueno, en este momento la situación emocional hay como un aire fresco. Ojo, cuidado, un aire fresco no dice nada, es un airecito fresco en medio de una gran ola de calor o una gran ola de frío, un aire cálido. El problema del país es que se nos agrietó. Pero eso tampoco es una mala noticia,
las piedras se agrietan, los grandes muros se agrietan y siguen siendo muros y se vuelven más fuertes y por esa grieta entra luz. Pero hacer que esa grieta sea una ventana de luz es lo que nos toca a cada uno. Es decir, volvemos. No podemos seguir viendo el país desde los que se fueron y desde los que quedaron. Desde los que lucharon y los que no lucharon. Desde los que pensaron y los que no pensaron. Desde los que hicieron una premonición y los que no hicieron una premonición. Basta. Aquí está el país. Vayamos al presente del país. Con todo lo que tenemos como país. Que no tiene que ver meramente con una cosa solamente política o solamente social o solamente económica o solamente humana. No. El país soy yo y eres tú. El país es cómo tú duermes, el país es cómo despiertas, el país es cómo te relacionas, el país es cómo amas, el país es cómo construyes, el país es cómo reparas, el país es cómo cultivas. Y esa pregunta le queda a cada venezolano. Porque Venezuela eres tú y soy yo. Yo estoy trabajando por mi país, pero día a día. Y no tengo que salir dando declaraciones. Todos los días lo hago, por lo que yo creo que es un país. Pero lo que estamos viviendo son los aires de haber pasado por una guerra, Luis. Pasamos por una guerra y hay que declararlo de una buena vez. Pasamos por una guerra que afortunadamente no llegó a ser una guerra como las que han vivido otros países, sí, pero fue una guerra. ¿Qué pasa en las guerras? Hambre, hubo hambre. Muertos, hubo muertos. Confrontación, cosas absolutamente álgidas, estados a un punto de dificilísimo, de colapso. Una vida permanentemente dándole. Pasabas por una guerra. Y cuando uno pasa por una guerra tiene que ahora limpiar al país. ¿Y cómo limpio el país? Desde mi corazón. No hay otra. Para cerrar, Carlos, en todo lo que hemos hablado, ¿cómo podemos dar 2 o 3 herramientas? A veces yo sé que cuantificar las cosas es limitarnos, pero ¿qué podría tener claro el venezolano, el ser humano, tal vez desde 2 puntos o unos puntos de vista clave para afrontar sus miedos, encontrar solución, luz a su camino y poder seguir en esa conquista diaria que no termina? Te voy a decir 1 para Venezuela y 2 para el ser humano en general. El primero para Venezuela. Amigos, hay que cambiar el lenguaje. Tenemos un lenguaje muy de guerra. Plomo a eso. Dale con todo. O sea, hay una cantidad de términos, pero hay un término que a mí me preocupa. Y perdonen, a lo mejor soy yo. Y tiene que ver con, es que yo soy del mejor país del mundo. Hay que tener cuidado con eso. Venezuela no es ni será el mejor país del mundo. Venezuela es mía, que es otra cosa distinta. Es como mi mamá. Mi mamá no va a ser la mejor madre del mundo, ni lo será nunca, pero es la mía. Y le como las hallacas y les como las caraotas. Tenemos que aprender. Si seguimos viendo a Venezuela como el mejor país del mundo, vamos a ver algo que se nos fue de las manos. Algo que nos arrebataron, algo que nos quitaron. Perdónenme, no me quitaron nada. Venezuela es mi país y con eso es suficiente. No tengo que explicar absolutamente más nada. Porque cuando yo amo algo que es mío, perdón, mío no con posesión, sino mío porque me late en la sangre, porque lo siento, yo puedo abrazarlo todos los días. Cuando estoy en el mejor país del mundo, lo que sale de mí es una soberbia y de algo inalcanzable para mí, que seguramente otros te arrebataron y te van a seguir arrebatando. Segunda, para todos los seres humanos, hay 2 prácticas que a mí en lo particular me han ayudado profundamente. Profundamente. Una, yo hago una práctica de los estoicos, antes de los socráticos, que es una práctica del diario estoico. El diario estoico es muy simple. Levántate todos los días. Levántate a la hora que te levantes y dedica 15 minutos a escribir en lápiz y papel. No mi querido diario, porque esos son secretos. No. ¿Cómo si? No es mi, la gente confunde con mi querido diario, hola, no. ¿Cómo me siento en este instante? Para que haya un vaciado, primero haya un contacto contigo, claro, y haya un vaciado por escrito, con el poder de la palabra allí. Vas a ver que te va a cambiar la vida, pero brutalmente. Y tercera cosa, te lo voy a explicar rapidito. Entiende simplemente que los hábitos generan o cosas absolutamente importantes para mal o cosas absolutamente importantes para bien. Te lo voy a explicar. 21 días de un hábito pueden llevarte
a lo más desgraciado de tu vida o a lo mayor. Te lo voy a explicar simplemente. Hacer la cama todos los días, que lo dicen mucho por ahí algunos motivadores. Hacer la cama todos los días implica que tú, al hacer la cama, generes, primero que todo, la sensación de que todo está listo, de que estoy ordenado, que estoy listo para salir de la casa. Pero quien vaya llegando a tu casa, llámese la señora que te ayuda en limpieza, va a decir, wow, ese señor es ordenado. Y quien entra a tu casa para arreglarte de repente una lámpara, va a decir, wow, esa cama está muy bien tendida, esa persona es ordenada. Y esas personas a la vez van a hablar bien de ti. Y esa hablar bien de ti se va a regar y te va a generar allí todo un ámbito de absoluta posibilidad. El simple hecho de un hábito de la cama. Por lo tanto, llénate de hábitos que sumen. Te voy a decir el otro, me voy a tomar una copa de vino diaria. Por ejemplo, una copa de vino diaria porque hace muy bien para la salud, pero sabes que esa copa de vino se va a aumentar a 2 frecuentemente, cada vez que estés mal, quizás a una botella completa. Y entonces eso va a generar, entonces, el que dejes las copas sucias. La señora que va a limpiar va a saber que estás tomando mucho. Tu aliento te va a decir que algo está pasando dentro de ti. Las personas van a empezar a notar cierta torpeza dentro de ti. Van a empezar a ver una cantidad de cosas que van a empezar a desconfiar de ti y van a incidir en tu trabajo, en tus relaciones y en las cosas más íntimas. Por lo tanto, un hábito cambia todo. Revisa tus hábitos y llénate de hábitos positivos. Simples. ¿Y cómo se logra un hábito en 21 días? A los 21 días hay un hábito. Por eso la cuarentena, que es el doble, que serían 42 días, es lo que tanto usan las religiones para fomentar la capacidad de fervor y la capacidad de instancia en la propia religión. Manos a la obra. Querido Carlos, Te ha sido quiero. un verdadero placer. Gracias por el tiempo. Discúlpame la espera. Tu tiempo, mi tiempo es tuyo, Luisito. Te Gracias, quiero. gracias. Va a quedar maravilloso. Amén. Gracias, muchachos. Los quiero. Frente a la incertidumbre de lo inadvertido nos encontramos ante un interrogante. ¿Cómo puedo hacer para evolucionar en mi vida? Y que cada vez es más importante en un mundo donde la quietud no forma parte de nuestro proceso. El mecanismo es complejo, muchas veces requiere de ayuda especializada, pero efectivamente el caos nos lleva a entender la impermanencia que hay en él, a soltar el control y a construir la confianza, entendiendo que estamos y lo mejor que podemos hacer es maravillarnos frente al milagro de la vida. En fin, la vida es eso, estar en sintonía, procesos, reconciliación, entendimiento, hábitos, entusiasmo, ruptura, sanación, desarrollo y proyección desde nuestro ser consciente. En exclusiva, momentos, toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.